¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas veces hemos hablado de los traidores a la patria, de estos personajes quienes sin ningún tipo de decoro entregan los intereses de nuestro país a potencias extranjeras, que a través de decisiones legislativas, judiciales, han despojado precisamente a los mexicanos y mexicanas de su territorio. Hoy vivimos una época muy particular con los embates por parte de Donald Trump, que han llevado a que diversos personajes pidan cerrar filas en torno a la figura de Claudia Sheinbaum. Un cierre de filas que ha sido rechazado, sí, aunque usted no lo crea, por los integrantes del Partido Acción Nacional, en su gran mayoría, así como también por distintos conductores, periodistas, sin dejar de lado, y esto también es importante, empresarios, ¿no? Por empresarios y demás. No se esperaba menos, esa es la verdad de las cosas, de estos personajes. Ya en alguna ocasión lo comentábamos. Son gente demasiado frustrada, demasiado enojada. Son gente que nunca ha querido realmente a este país, que siempre lo ha expoliado, que siempre lo ha explotado y que dentro de su propia narrativa se han creído ese cuento de que son un verdadero regalo para el resto de nosotros, que por su apellido, por su color de piel son superiores y que por lo tanto ellos nos hacen un favor al estar aquí. Nos hacen un favor al gobernarnos. Son personajes sin ningún tipo de principios, sin ningún tipo de valores, que han vivido del cuento durante toda su vida, que se forjaron en un escenario de hipocresía, en un escenario de falsedad, en donde quisieron vender una democracia que no funcionaba, en donde quisieron vender un tratado que no significó el desarrollo para la mayoría de los mexicanos, en donde quisieron vender un combate a la delincuencia que en realidad era el posicionamiento y empoderamiento de la misma como forma de control social. Hoy tú escuchas a un Ricardo Anaya, ¿no? Ahí en pleno poder legislativo, tratando de jugar el papel del conciliador, de ese estadista que alza la voz para decir no hay que minimizar el problema, como si en algún momento la doctora Claudia Sheinbaum los integrantes de su equipo lo hubieran minimizado. Simplemente no han caído en la histeria, simplemente no han caído en una situación compleja en donde los lleve precisamente a tomar decisiones apresuradas. No se trata de minimizar absolutamente nada, pero esa es la imagen que quiere dar Anaya, que en ese afán de cooperar lo que hace es entregar mucha de su posición a los intereses extranjeros. Lo mismo pasa con Lili Telles que es realmente bufonesca, quien dice qué bueno que mi iniciativa se llevó a cabo en Estados Unidos, pero es mi iniciativa, algo por lo que yo he luchado durante muchos años. Lili Telles es una persona sumamente perversa que ignora a propósito todo lo relacionado con el mercado de las drogas para proteger, ¿no? En un momento dado, para normalizar, legitimar lo que es el discurso emanado desde los Estados Unidos y replicado acríticamente durante décadas en este país. Y tiene lógica. Hay que ver de qué lado juega Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas. No es un hombre que esté preocupado por México, es un hombre que quiere total libertad para seguir siendo muy valiente y seguir fincando su fortuna en despojar a los demás. Porque este personaje, junto con otros más, han hecho su fortuna despojando a los pobres, despojando a los mexicanos y mexicanas. No lo han hecho conforme a una estrategia real profunda que les permitiera desarrollarse y desarrollar a los demás. Incluso la postura de estas personas es de un egoísmo e individualismo que solamente puedes llegar a entender en aquellos que se han aprovechado hasta la saciedad de la erosión del Estado, pero que ahora disfrazan, ¿no? Con estas campañitas de que son perseguidos políticos, con estas campañitas de que ellos realmente son los que están comprometidos con los cambios, que ellos son los que están comprometidos con la mejora de la vida social, pero se acordaron todo esto después de que perdieron, después de que la sociedad, la mayoría de este país les dio una patada literalmente en el trasero y los sacó
a muchos de ellos del poder o de sus zonas de influencia, cuando la sociedad comenzó a reclamarles públicamente el tipo de personas que son, cuando empezó a reclamarles que no son don Ricardo Salinas Pliego, sino que es un evasor de impuestos, cuando la gente empezó a burlarse y a mofarse de Lili Telles. ¿Qué tipo de amor puede tener Lili Telles a este país? Si es capaz de defender un discurso completamente anquilosado, tramposo y mentiroso en torno al mercado de las drogas, con tal precisamente de quedar bien con su patrón, con Ricardo Salinas Pliego, y esperar un mendrugo de pan por parte de la Unión Americana. Pero eso sí, tratar de colgarse de una posición en donde está muy lejos, pero muy lejos, Lili Telles, de ser realmente una persona que innove en esta discusión. Ella le dice a Sheinbaum que es hija de Victoriano Huerta y que vendió la soberanía de México a los cárteles, porque ese es el argumento que está utilizando este grupo faccioso. Tratan de convencer a la sociedad de que si se llevara a cabo una hipotética intervención militar a Estados Unidos en México por el tema de los cárteles, la responsabilidad es de Morena, dejando de lado toda la historia que hay detrás del mercado de las drogas en nuestro país. Y que sin obviamente eximir errores y actos de corrupción que pudieron haberse presentado por algunos personajes, la realidad es que la enorme, enorme responsabilidad de todo lo que se ha vivido con el mercado de las drogas parte del PAN y del PRI, quienes acataron humildemente, servilmente, las estrategias e imposiciones por parte de los gobiernos de Estados Unidos ¿para qué? Pues para darle simple y llanamente rumbo a una mal llamada guerra contra las drogas, que lo que sirve es para un intervencionismo político. Dice Lili Telles que ella defiende a su patria, a los mafiosos de Morena. ¿Cuál es la patria de Lili Telles en realidad? De los mafiosos de Morena, señora Telles. ¿Y por qué no lo hizo de García Luna, que oficialmente es un narco? ¿Por qué no lo hizo de los fraudes de Calderón? ¿Por qué no lo hizo de los fraudes de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no lo hizo de los despojos de los empresarios? ¿Por qué no dice absolutamente nada de los abusos de su patrón a la clase trabajadora? ¿Por qué no reclama la explotación de los trabajadores mineros por parte de personajes como Larrea y el propio Salinas Pliego? ¿Por qué no reclama los daños ambientales que se han llevado a cabo en diversas zonas de nuestro país en beneficio de aquellos que tienen las concesiones entregadas desde hace tantos y tantos años? ¿De qué patria nos está hablando Lili Telles? Simplemente es una idea que ellos se cargan en la cabeza. Francisco Cabeza de Vaca, sí, este narco gobernador, un personaje que se convirtió en la punta, en el punto clave de lo que fue el cártel del Golfo, el cártel del Noreste, que fue partícipe directamente de la violencia que ha azotado a Tamaulipas, del sometimiento de los ciudadanos a través de la extorsión, a través de la institucionalidad de la delincuencia, con esos famosos GOPES, estos policías que creó. ¿Para qué? Supuestamente para contrarrestar a los delincuentes y se comportaban exactamente igual o peor que ellos. Y tiene razón. Lo hemos dicho en otras ocasiones, es ridículo y absurdo que haya gente que sigue creyendo que el Mencho, el Mayo, el Chapo están por encima de cualquier gobernador que tenga un peso específico en toda la estructura criminal. Pero García de Vaca dice: hace 5 años yo advertí que ya vivíamos bajo las acciones del narcoterrorismo y el gobierno de López Obrador, ese malvado López Obrador, prefirió hacer caso omiso. Hoy el presidente Trump lo confirmó, reiterando la gravedad de la situación. México no vive bajo ningún régimen de narcoterrorismo. Esa es una mentira vil y eso es precisamente lo que evidencia a García Cabeza de Vaca, a Lili Telles, a Ricardo Anaya, a gente como Lucenela Chávez, el escritor del Rey del Cash y muchos otros más. Los evidencia como los traidores que son, los evidencia como los cínicos que son, los evidencia como los desvergonzados que son, que no tienen el mínimo límite de moral y de principios para explotar un caso tan sensible, episodios que han costado la vida de muchas personas, que han ensangrentado a este país, que han llevado a este país a momentos verdaderamente traumáticos, familias que han sido destruidas, jóvenes que han visto totalmente acabado su futuro, personas que sin deberla ni temerla han sido víctimas de la violencia. Explotan eso hasta la saciedad cuando ellos saben perfectamente cuál es la responsabilidad que cada uno de los mismos tiene.
y la responsabilidad sobre todo de sus partidos. Lo que ellos no le perdonan a López Obrador, y esto es algo que la gente debería tener muy en claro, es que López Obrador haya volteado a ver a los que no tienen nada. Así de sencillo. Y eso no se lo perdona el sistema. Lo que hizo López Obrador con sus errores, con sus omisiones, fue retar al sistema, fue atreverse a tomar decisiones que iban en contra de las directrices de un sistema que ahora quiere cobrársela sí o sí, de un sistema que ahora quiere cobrársela a México. ¿Por qué? Porque el gran temor que tiene es que en otros países comiencen a replicar lo que pasa en México. La reforma judicial por eso es tan importante, porque es una reforma que le quita el poder económico, el poder a el gran capital. Y por supuesto que ese gran capital que viene desde Estados Unidos hasta acá no puede permitirse una derrota de ese tamaño. Y por eso busca de todas las formas posibles revertir esta situación. Y si no la va a revertir, por lo menos generar el mayor encono posible, la mayor desestabilización posible. Si ustedes se dan cuenta, todos estos corifeos de sinvergüenzas, todos manejan el tema Andrés Manuel López Obrador, rogando, queriendo que el señor Marco Rubio les cumpla su fantasía y entonces entre un comando y quiera detener al presidente de México, acusado de haber saludado a la mamá del Chapo Guzmán, de no haber combatido al narcotráfico. Payasadas, en pocas palabras. Ellos jamás ellos no combaten al narcotráfico, ellos fomentaron al narcotráfico. Estos panistas, igual que las agencias norteamericanas y el propio Marco Rubio, con sus familiares involucrados en ese delito. Lo que les molestó es que se hayan atendido las causas, es que se le haya quitado al crimen organizado a un grupo de a grupos de personas que ya no caen tan fácil en en sus redes, que ya no caen tan fácil en sus garras. Lo que les molestó es que se invirtiera en el sur. Lo que les molestó es que se moviera el péndulo. Eso es lo que les molestó. Lo que les molestó fue que los exhibieran todos los días en la mañanera. Lo que les molestó fue que resquebrajaran literalmente ese México falso de instituciones falsas, de gobernantes falsos, de intelectuales orgánicos, de personajes que a través de la labia lograron consolidar un México de cristal en el cual no cabíamos todos y en donde la gran mayoría de nosotros fuimos segregados para el disfrute de unos pocos cuantos y de toda la bola de sus sirvientes. Dicen que somos una servidumbre domesticada. Ellos son la servidumbre domesticada, Jan Meyer. Ellos son. Ustedes, los que durante años escribieron y hablaron conforme les pagaban, conforme les indicaban, con la enorme perversidad de engañar a una mayoría, con enorme perversidad de ponerle una venda en los ojos a la mayoría de los mexicanos y mexicanas para que no nos diéramos cuenta que nos estaban robando las playas, y nos estaban robando el ejido, y nos estaban robando cuanto pudieran, sin olvidar, por supuesto, el sector clave como el energético. Ustedes aplaudieron todos ese tipo de acciones, enmascarándolas con unas falsas críticas de vez en cuando y dejando de lado, por supuesto, lo que era el fondo, el saqueo de este país, porque de los pocos que se atrevían a hablar eran aislados, eran tachados de resentidos. Todos estos personajes es de verdad indignante, enojoso escucharlos. Pero lo peor es que resulta ser ofensivo para la población, porque son unos traidores. Punto y aparte. Podrán decir misa, podrán utilizar la definición etimológica, jurídica, de diccionario que quieran. Son unos verdaderos traidores y lo son por una simple lógica, porque fueron elegidos de una u otra manera para defender los intereses de este país, para gobernar por el bien de este país. Y nunca lo hicieron, a sabiendas de que las decisiones que tomaban, que les ordenaban, iban en contra de cualquier bienestar de la mayoría de nosotros y de nosotras. Ellos sabían perfectamente bien lo que hacían y dejaban de hacer. Ahora, no nos dejemos engañar. Cuando la gente les diga, no, es que narcos, no, a ver, perdón, ¿quiénes son los generadores del mercado de las drogas?
quienes han hecho crecer el mercado de las drogas, quienes utilizan políticamente el mercado de las drogas, quienes lo utilizan de una manera para chantajear. Entonces, a partir de ahí, que se atrevan estos personajes a poner los dedos sobre quién va. Cabeza de vaca hablando, yo lo dije, Lili Telles, yo lo dije. Cuando hablamos de terrorismo, lo hemos dicho en otras ocasiones, se habla por una cuestión política. Los cárteles no tienen ningún interés político. Son ejecutores de los intereses políticos desde un punto de vista de negocio, no de quitarle el poder político a nadie. Separatistas, ¿qué cártel ha pedido alguna vez que se separe Sinaloa del mapa racial? Alguno de los cárteles ha dicho, oye, ¿sabes qué? Es una cuestión racista el asunto. Ajá, por raza vamos a pelearnos los de Sinaloa contra los de Michoacán. Religioso. ¿Quiénes han hablado de poner la cruz por delante para pelear un territorio por drogas? La violencia es atroz, sí, nadie dice que no. Pero el de hablar de que es narcoterrorismo porque genera terror es una enorme ignorancia del concepto, es una enorme ignorancia de lo que representa un término así. Y es hacerle el juego a los intereses intervencionistas de los Estados Unidos. No nos dejemos engañar, todo parte de quién es el que genera el mercado de las drogas, de quién es el que lo utiliza, de quién es el que lo maneja. ¿Por qué no lo ha combatido en tantos años? ¿Por qué no lo ha puesto en paz? ¿Por qué no ha logrado subsanar los problemas? Porque es una herramienta fundamental para lograr sus intereses. Entonces, cuando te hablan de que ese mismo que genera el problema lo va a combatir para supuestamente resolverlo, por Dios, ¿qué edad tienen quienes pueden creer eso? ¿No leen la historia? ¿No han visto la historia relacionada precisamente a eso? Nicaragua, por ejemplo, Afganistán, Colombia, China, Francia, Italia, España, la manera en cómo supuestamente iban a combatir al mercado de las drogas y terminaron, por supuesto, imponiendo sus intereses y haciendo a un lado a partidos políticos, movimientos sociales que les estorbaban para imponer su hegemonía e imponer su sistema de gobierno y sobre todo imponer su sistema económico. Dejemos de lado a toda esta bola de patrioteros que la realidad ahora se quieren enfundar en la bandera, se quieren enfundar como héroes cuando lo único que son Telles, Anaya, Cabeza de Vaca, Salinas Pliego, que ahora está dándole consejos a los jóvenes, válgame Dios, ¿no? Y de una manera tan que hasta parece un meme, ¿no? Los consejos del tío Richie en un momento dado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en Europa la derecha ha permeado entre los chavos a través de la narrativa, tratando de canalizar su furia, su coraje, porque no encuentran trabajo o no encuentran las posibilidades de desarrollo. Por eso es tan importante decirle a los chavos, sí, no lo encuentras, porque durante años los mismos que ahora te están prometiendo solucionarlo, quebraron toda posibilidad al respecto. Eso es fundamental. Mucha de esta narrativa es de personas que no tienen patria y no tienen 10 de mayo. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones, vayan al canal alterno, denle por supuesto like, denle seguir también. Aproveche todo el contenido que estamos generando. Yo sé que puede llegar a ser un exceso de chucho, pero échenos la mano, por favor, tanto en el canal original como en el canal alterno. Pulgar arriba, suscríbanse y como siempre un gusto, como siempre un placer.